Pero que mejor cuando no está ha sacado una ley que permite quemar los bosques. ¿No que levantaba la música? La araña está ahí, la araña está ahí. No sé, bueno, espero que salga. Y ahí la el dedo de mariposa. Ramiro desde luego sí que ha salido. Yo te pediría el favor si lo pudieras dejar 2 o 3 pasos. Es que voy a poner la cámara justamente aquí. Vale, perdona, que es que ha sido... Lo he dicho antes, coño. No, es que no te lo he dicho antes porque se me ha ocurrido justamente en el momento que estabas aparcando. No ha sido por... No vas voy a salir y me voy a poner ahí para que no se ponga nadie. Había un maestro en León que formaba parte de un proyecto que hubo del Instituto Libre de Enseñanza, que cuando entraba en un aula lo primero que hacía era preguntar ¿de qué queréis que hablemos? Entonces, a lo mejor a veces pues, tendríamos que invertir que fueran primero las preguntas, las intervenciones y luego intentar plantear, pero las cuestiones partimos ya de un modelo de participación, de educación, que tiene mucho que ver con el tema de la economía. Y fijaros que a raíz de la intervención de Carmen, es importante fijaros la relación que hay de economía y ecología. Es decir, el significado, es decir, lo que quiere decir nuestro entorno, nuestra casa y la gestión de nuestra casa. Sin embargo, lo estamos convirtiendo en la destrucción de nuestra casa. Es decir, se ha perdido el equilibrio de esos dos conceptos y estamos destruyendo en función de una codicia, en función de unos intereses, pero yo creo que hoy el querernos convencer aquí del tema de la renta básica de alguna manera huelga, porque aquí estamos, como acaba de decir Javier en su intervención, sobre todo para plantearnos cómo lo vamos a aplicar. Es decir, qué dinámicas tenemos que crear, porque ya van emergiendo, y a raíz de ahí, que es una de las cuestiones que se han ido planteando y han ido apareciendo, pero hay que ver una intencionalidad. A medida que emerge esta idea, a medida que se va asomando a la sociedad, a medida que los colectivos sociales y el movimiento social lo va tomando, entonces empieza una estrategia que es su falsificación, el llamar renta básica lo que no es, o quienes defienden renta básica en un momento determinado para un proceso de adaptación y de alguna manera de asimilar una cuota de poder, pues empiezan a echar agua al vino. Cada vez hay más agua y cada vez menos vino, pero sin embargo la etiqueta sigue siendo la misma y esto despista muchísimo. Pero hay otra cuestión importante y es la siguiente. Nos enfrentamos no a una cuestión solamente de un cambio de modelo. Las dos intervenciones, las tres previas, han hablado de querer cambiar el sistema, cambiar el mundo, cambiar los valores. Lo que estamos haciendo y a lo que nos enfrenta la renta básica es un cambio de la visión de la sociedad y de la visión del mundo. Y es equiparable, totalmente equiparable, a cuando se descubre en un momento determinado que la Tierra resulta que no es cuadrada, que es redonda. Pero claro, la gente dice, los que están abajo no se caen, o estarían andando al revés. No se entendía. O que la Tierra se está moviendo, gira alrededor del Sol. Pues en economía nos pasa lo mismo, es decir, ¿cómo se va a estar moviendo si yo veo que estamos quietos? Entonces todos esos prejuicios, todas esas objeciones a la renta básica son objeciones de una mentalidad que nos han construido, que han construido nuestro cerebro, que han construido en función del empleo, en función del trabajo, y somos incapaces de verlo si no se estudia y si no se analiza incluso desde fuera de nuestro propio pensamiento, porque a veces parece que los que defienden la renta básica estamos como acomplejados
y decimos, bueno, es redonda, pero a veces, pero solo a veces, o se mueve, pero a ratos. Entonces, claro, o es o no es. Y realmente nuestra economía hoy ha cambiado no solo de paradigma, sino de su propia realidad. Pero esto no se quiere ver. No se quiere ver porque además, y esto es muy importante que lo entendamos de esta manera, nos han educado desde pequeños, pero a lo largo de muchos siglos, de muchos milenios, en función del empleo, en función del trabajo, y cuando queremos dar hoy un cambio, es un cambio que es posible, eso está súper demostrado, pero además es necesario. Pero nos encontramos con una barrera, que es todo lo que han hablado, de que si somos vagos, de que esto no puede ser, de que cuánto cuesta, cuando todo esto son falsedades. Es decir, es como decir que los del Polo Sur andan al revés, o como que estaríamos todos agarrados porque la Tierra se mueve, sin embargo nuestra visión es completamente diferente. Por eso la renta básica tiene un componente de aplicación de una realidad científica, es decir, científica no como células ni que vamos aquí a estudiar, pero sí de conocimiento. Y esto es importante porque fijaros que ha habido un elemento en esta legislatura, que lo ha habido también en Europa y en los países avanzados, que nos da muchas pistas y sin embargo lo estamos desligando. Cuando una idea emerge, el poder, los gobiernos la temen. La temen porque saben que puede adquirir fuerza, porque saben que hay pequeños grupos y gente que empieza a lanzar el discurso y que esto crece. Y ellos tienen experiencia histórica, ellos tienen conocimientos de historia y saben que las cosas cambian, pero se resisten al cambio. Y fijaros, en un momento como este aparece una ley que es la ley B, la ley de educación, que dice, si empiezan a introducir otra mentalidad, tenemos que sujetar el tema, y se inventan una historia patética, cruel, que es el tema de los emprendedores. Es decir, nos van a educar para lo poco que hay, pelearnos entre nosotros, mantenernos en una pelea despiadada para ser competitivos. ¿Pero competitivos con qué? ¿Ante qué? Pelearnos entre la clase obrera, pelearnos con nuestro vecino, pelearnos para ser yo el que se lleve lo de la tarta. Fijaros que la ley B lo que hace es acabar con el fracaso escolar, eliminando del sistema educativo a un 30% o un 40% de los que no llegan a un nivel, sobre todo en esta guerra competitiva. Pero algo todavía mucho peor. Hoy se ha eliminado este año la función de los consejos escolares, que era, digamos, el reflejo de una sociedad democrática, de participación, en la que intervenían los alumnos, en las que intervenían los padres, los profesores, las profesoras, las alumnas. Es decir, que era un sistema abierto, insuficiente, pero que había ahí una semilla de reflexión. Hoy se ha quitado y hoy ya no hay directores, son comisarios políticos, donde se hace no lo que diga el director, no lo que diga el consejo escolar, que es a título informativo hay que hacer esto, sino que es una cadena de mando donde se va a hacer lo que diga el gobierno, que se lo transmite al general, perdón, al ministro, que se lo transmite al sargento, perdón, al director, que dice fuego, y hay que hacer esto y hay que hacerlo. Por eso tenemos que entender que esta reacción que ha habido, brutal, en el cambio del sistema educativo, precisamente es para controlar lo que también están intentando de sujetar a través de que no se les vaya de las manos este modelo donde unos pocos han sentado su negocio. Hoy sabemos que la crisis para determinados grupos de gente, para determinados sectores, es un gran negocio que les produce grandes beneficios y que incluso que haya parados, como ha contado antes Javier, pues les beneficia todavía más. Yo voy a poner solamente 3 ejemplos de cara a enfocarlo en el tema de que yo creo que es lo que aquí nos reúne, cómo conseguir estrategias y qué táctica vamos a seguir para implantar la renta básica, sabiendo a la resistencia en la que nos enfrentamos, que cuando están cerrando puertas, por ejemplo otra ley, la ley Mordaza nos va a impedir salir a defender o a criticar todo lo que se haga desde el otro lado, y ellos lo han preparado con tiempo. Entonces han establecido una ley que nos corta las alas, que de alguna manera quiere castrar el movimiento social para
que de alguna manera ya no solamente seamos marginales, sino que nos criminalizan. Además seremos con esta ley delincuentes por gritar libertad, por ejemplo. Entonces, porque tiene que ser cuando te lo digan, cuando te lo especifiquen. Ya las manifestaciones no las convocamos, que es lo que marca la Constitución, sino que ahora nos tienen que dar un permiso. Es decir, hasta ahora ibas a la subdelegación del gobierno, yo queremos hacer una manifestación, porque es nuestro derecho, pero ahora ya no es nuestro derecho, es nuestra pleitesía. Nos tenéis que dar permiso y nos tenéis que poner las condiciones. Fijaros que un último estudio que ha habido, que se ha publicado recientemente, cuenta que la robótica y la aplicación de los sistemas informáticos a los sistemas, a los modelos de consumo y de producción, no en un siglo, no en el futuro, en 20 años, elimina el 65% de los empleos, de los puestos de trabajo. Y esto es una realidad. Es decir, hoy por hoy, la tecnología, de hecho, pues en Siemens hace poco han echado a 4.000 empleados y ha aumentado su cotización en bolsa, han aumentado los beneficios y siguen produciendo. ¿Por qué? Porque han introducido un sistema que, por ejemplo, yo recuerdo hace años, un dato que a mí me llevó a estudiar el tema de la renta básica, es cuando Sony despide a nivel mundial a 20.000 trabajadores y sin embargo sigue obteniendo beneficios. Aquí hay algo que ha cambiado y que sin embargo no lo estamos analizando como una realidad a la que tenemos que dar una respuesta. Es decir, no podemos seguir pensando que el planeta Tierra está quieto ni que es cuadrado, porque entonces somos incapaces de descubrir el nuevo mundo, porque seríamos incapaces de toda la aplicación de la ingeniería aeronáutica, porque no entenderíamos nada de nuestra realidad, y es lo que de alguna manera hoy nos está pasando. Pero voy a dar otro dato más concreto todavía, y que sin embargo, sabiéndolo, no lo vemos. Es decir, podemos saber que la Tierra es redonda porque nos lo dicen, pero no lo entendemos porque, por ejemplo, del 1 de enero al 30 de junio, con todas las medidas de austeridad, con todos los recortes, con todas las proclamas que se ha hecho y la justificación de quitar dinero de la enseñanza pública, de la sanidad pública, porque había que apretarse el cinturón, había que hacer un sacrificio, la deuda, solamente en ese primer semestre, ha aumentado en 83.000 millones de euros en España. Repito, esto es un dato oficial. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nos están diciendo, que tiene que ver con el taller de ayer, de cómo se nos está manipulando, que se está pagando la deuda, estamos pagando los intereses. Pero para pagar los intereses tenemos que pedir un crédito que aumenta el número de intereses, lo que nos exige más recortes para cumplir con Europa, para que no nos pase con Grecia, para meternos miedo, y estamos todavía incrementando cada vez más, porque yo puedo pedir un crédito para pagarlo con el tiempo porque voy a hacer una inversión, que esta es otra, luego daré unas pinceladas sobre ello, pero pedir un crédito para pagar otro crédito es meternos, como estamos metidos, en un agujero negro donde no existe la posibilidad ni más remota de poder hacerlo frente. De tal manera que en una cadena de privatizaciones se acaban privatizando los estados y si alguno tose, como le ha pasado en Grecia, pues la maquinaria de ese poder financiero, de ese poder económico, lo aplasta. Pero además lo aplasta así, sin ningún tipo de limitamientos ni nada. Es importante, por ejemplo, entender con estos datos que nos están repitiendo permanentemente el crecimiento económico, nos dan datos sobre el crecimiento económico. Hoy el crecimiento económico no genera empleos. No lo genera, porque además no sería crecimiento económico, con lo cual nos están engañando. Primero, porque lo que les interesa resolver no es el problema del paro o el problema del desempleo, son las cifras de paro y las cifras de desempleo. ¿Qué hacen? Por ejemplo, te dan un cursillo y entonces tienes que darte de alta, te tienes que quitar del INE aunque sigas desempleado. Por otra parte, el tema de la inmigración, de gente que empieza a marcharse, se considera y se contabiliza como menos gente que está apuntada en el INE.
o gente que tiene un trabajo temporal, que están empezando a jugar con esto, y entonces cada vez el empleo es más precario. Pero como decía antes, y han dicho anteriormente, ¿cuál es la función de que todos estos sistemas de ayuda, que lo que hacen es que se mantenga la pobreza, pero que no se vea demasiado, que no salga la gente a la calle a pedir, porque una de las condiciones para estas ayudas es que no ejerzas de pobre, no te pongas a hacer esto, y son sobre todo medidas de control, de controlar a la población, pero sobre todo castigar al desempleado. Es decir, hace poco una chica que va a hacer una movilización en Salamanca, y ha pasado ya en otros sitios por no firmar a lo mejor cuando te tocaba firmar lo del desempleo, pues resulta que le quitan esta prestación. Se supone que una prestación es porque lo necesitas, pero no, ese concepto se ha quitado, y la prestación es porque cumples las normas que te exigimos. Y tienes que firmar tal día, y tienes que firmar tal fecha, y tienes que asistir a tal reunión, con todo tipo de trampas, con todo tipo de ahorros, y sobre todo mantener al desempleado en unas condiciones tales que asuste a los trabajadores y acepten esas reformas que hace 3 años, 5 años eran inimaginables. Es decir, contabas que lo que está sucediendo hoy, que la precarización del empleo es tan descarada, tan cínica y tan cruel, y era muy difícil de creerlo. Pues hemos llegado a esa situación, y si no damos una respuesta, ¿a qué situaciones más grandes podremos llegar? Y ocurre una cosa, que lo que hoy está afectando todo este modelo de reformas, todo este modelo de querer situar la economía como un modelo depredador, es que el trabajo ha perdido lo que es su esencia, ha dejado de cumplir su función. Se supone, y es así, que el trabajo se ejerce para resolver las necesidades. Si yo, por ejemplo, necesito comer, tengo que hacer un trabajo. Puedo ir a cazar, puedo ir a pescar, o si ya no lo hay, pues puedo hacer un trabajo para alguien que me paga para yo poder ir al supermercado a comprar alimento. O trabajo pues para comprarme vestidos, o trabajo para hacerme una casa. Pero sin embargo, hoy ese concepto del trabajo deja de ser un medio para resolver las necesidades y se ha convertido en un fin en sí mismo, lo cual es peligroso. Es decir, si ya están construidas todas las casas, lo único que podemos hacer es destruirlas para volverlas a hacer, para mantener el nivel de empleo, y si no, habría que habitarlas, porque el dinero que existe sigue siendo el mismo. Entonces, de alguna manera, nos lleva a cumplir un ciclo. Una vez que está todo construido, ¿qué hacemos? Como se ha resuelto a lo largo de la historia, a través de una guerra, a través de necesitar el espacio vital, y empezar otro ciclo que genere empleo, que nos permita construir, que nos permita hacer fábricas, porque si ya están hechas y encima están automatizadas, ¿qué hacemos? Entonces tenemos dos opciones: o destruimos un modelo que cada vez destruye, es más depredador, y cada vez es, de alguna manera, más, y nos preparan para ello, contra el que tenemos al lado, frente al cooperativismo, frente a lo que decía Carmen, de educarnos en la solidaridad. Nos van a educar en la competitividad, como decía al principio, en ser emprendedores. Y eso quiere decir en ir apartando a los que tengamos al lado y a ver quién sobrevive. Entonces, este modelo, de alguna manera, pues se rompe. Y fijaros hasta qué punto nos contagia a nosotros mismos, que la pregunta que nos hacemos a la hora de aplicar el tema de la renta básica es: ¿y cuánto cuesta? El otro día hacían cálculos, que si 35.000 millones, que si no sé qué, pero si es que la renta básica sale barata. Porque el problema no es caer en esa pregunta trampa, porque es decir, ¿qué tenemos que añadir o qué tenemos que modificar? No. Es cómo organizamos el dinero que hay. Es decir, el dinero que hoy tenemos, ¿cómo lo organizamos? ¿Para hacer rescates bancarios? ¿Para seguir invirtiendo en proyectos que luego no sirven para nada? ¿En hacer aeropuertos para generar puestos de trabajo?
en mantener las líneas del AVE que nos cuestan cada año muchísimos millones de euros, me repito, millones de euros, o el mantenimiento de aeropuertos que no se utilizan, como el de León, como el de Castellón, como el de Guadalajara, o vendérselo a los chinos por 10.000 euros, después de haber hecho una inversión con el dinero de todas y de todos, no lo olvidemos. Entonces, en realidad esto es infame. Bastaría para dar un dato, ¿cómo lo organizamos? Pues miren, el otro día apareció, porque siempre que la política agraria común, por ejemplo, pues se va a parar el 87% al 4% de los propietarios. Uno de ellos, los dueños de Mercadona, con lo cual luego generan una cantidad de beneficios, es decir, con dinero público ellos lo convierten en beneficios, ya no por lo que venden, sino que estos beneficios además permiten que coticen en bolsa y ganan a través de la economía financiera. O por ejemplo, con los fondos Miner, con los fondos para el tema de la minería, ¿qué se ha hecho? Nada, han desaparecido. Pero los empresarios mineros se han forrado y han convertido este dinero en beneficios. Es lo que de alguna manera se llama el plus capital. Es decir, ya no solamente extraen los beneficios del trabajo del obrero, que era la plusvalía, sino que del trabajo de la comunidad, de toda la sociedad, extraen el dinero público para las empresas privadas y se lo llevan. Y no se lo dan a los desempleados, sino a las empresas, diciendo que es para que inviertan y generen empleo. Mentira, porque lo llevan a la economía financiera. Porque si dieran ese dinero a la gente de la calle, además, fijaros qué generosos somos y qué generosas las personas de la sociedad, que si nos dieran un dinero, pues acabarías pues, comprando, pues un dinero básico, comprando pan. El panadero compraría una bici, el que lleva la bici pues compraría pues un libro, y al final dejaría ese dinero en el banco. Es decir, que ese dinero iría al banco, pero del banco ya no viene a los ciudadanos cuando se le da directamente. Entonces es importante cambiar esta dicotomía, cambiar esta disfunción, porque lo que están haciendo es, a través del lenguaje, a través de la información, de alguna manera engañándonos. Y nos lo estamos creyendo porque nos han formado en un modelo que se ha convertido en una mentalidad, y cuando la rompemos, llega la hora de aplicarlo y empezamos a titubear. Bueno, renta básica, pero si en lugar de ser solamente como un derecho de ciudadanía, lo hacemos solamente para los parados, o para las mujeres que están en paro, es decir, empezamos a hacer modificaciones y organizamos el dinero público, el que es de todas y de todos, de otra manera, o alguien se lo va a llevar. Por ejemplo, un dato de la PAC, el otro día, el dato que dieron es que al agricultor medio de esas subvenciones de política de la agraria común se lleva 5.783 euros cada núcleo de explotación agraria. Es que este agricultor medio ganaría mucho más, y el pequeño agricultor con la renta básica, y eso no lo dicen. Entonces, por mantener esos 5.783 euros, están defendiendo una PAC que lo que hace es beneficiar a los grandes terratenientes, a los Botín, a los Mercadona, a los Conde, a los que invierten en todo esto. Fijaros, una cosa importantísima dentro de todo este proceso de capitalizar el dinero público es la oleada que está habiendo ya a lo bestia, incluso se han hecho resistencias y luchas de resistencia contra las privatizaciones, la privatización del agua, la privatización del transporte, la privatización de las energías, la privatización de todo, que al final, ¿qué es? Es decir, si por ejemplo en un ayuntamiento pagara a los jardineros, pues que se gasta el salario de los jardineros, pero resulta que tenemos que pagar el doble, en León el triple, para pagar una empresa como Acciona, y además de los trabajadores le estamos pagando beneficios para esta empresa que utiliza maquinaria municipal. Es decir, estamos asistiendo a un expolio tremendo, que es lo mismo que si entran unos carros de combate, o antiguamente a caballo,
venga, esto es para nosotros. Pues han entrado con su dinero, con sus políticas económicas, con sus medidas de recortes y nos atan los brazos, nos inmovilizan y juegan de alguna manera con nosotros. Por eso, ya para terminar, yo creo que es muy importante, sin embargo, y ver la parte positiva, y es que una idea que de alguna manera emerge hace 20, 30 años y era una idea residual, una idea que jamás juntaba a nadie, que se veía como una locura, ha ido creando un tejido, una tela de araña de alguna manera, que ha ido creando una red. Hoy el movimiento social no se entendería sin el tema de la renta básica, pero ya hay sociedades que desde el punto de vista del Estado ven dos opciones: o ejercer una violencia desmesurada, o vamos a ver eso de la renta básica. Finlandia lo va a experimentar a nivel general. En la India lo van a aprobar en 3 estados. Ellos se plantean, tenemos una pobreza tremenda, pero ¿qué hacemos? ¿Quitamos los tractores que hemos introducido? Tenemos la bomba nuclear, tenemos una tecnología y las mejores empresas de informática, y tenemos las grandes fortunas que hay a nivel mundial. ¿Y cómo es que mantenemos esa pobreza? Porque si lo quieren canalizar a través del empleo ya no se resuelve, lo van a experimentar. En Suiza se va a hacer un referéndum y en Holanda, en una ciudad, se va a experimentar también. Y si funciona, se extenderá a 5 ciudades más, y si funciona, es decir, que de alguna manera tenemos que estar empujando, pero sobre todo, porque hay algo que históricamente también se demuestra, luego si queréis eso puede entrar a formar parte del debate, es que una idea, si se aplica mal, acaba consiguiendo efectos contrarios a la propia idea. Por eso es muy importante no dejar que se falsifique o que se envenene el tema de la renta básica, porque muchas veces el objetivo es desactivarla, desactivar un modelo que de alguna manera encaja con la nueva realidad, porque no deja de ser un modelo de adaptación a la tecnología, a la necesidad de un desarrollo sostenible y a la globalización. Entonces, es casi una especie de mecanismo necesario, pero que como se ha construido una sociedad en la que los beneficios es, sobre todo a partir de la explotación, necesitamos que la explotación sea cada vez más grande, cada vez más intensa, y ahí es donde entramos colectivos, corrientes, mareas, desde la marea básica hasta las marchas de la dignidad, el campamento de la dignidad, que nos negamos a eso y además exigimos que se cumpla con lo que es la renta básica. Entonces yo creo que ahora en el debate, y que de aquí salga un modelo sobre todo de aplicación y de estrategias de cómo conseguir abrir esta visión y ejercerla desde el punto de vista político, social y de los grandes movimientos, porque afecta absolutamente a todo, desde el punto de vista de recortes, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político y cultural, por supuesto. Entonces, yo creo que ahora, pues quizás sea el momento de, a lo largo del día y lo que nos quede de mañana, pues ir profundizando en estos planteamientos que nos exigen ejercer la renta básica como tal. Así es que gracias y